ya en forma con nuestra charla de hoy que tiene que ver con las dominancias cerebrales. Las dominancias cerebrales significan que nosotros tenemos una dominancia, como les explicaba hace un momento, pero esa dominancia no significa que no tengamos la posibilidad de aprovechar la información de otra forma. Lo que hemos aprendido es que muchas veces nosotros simplemente manejamos una información de forma incorrecta y cuando queremos comunicar algo, lo hacemos sin pensar en la persona que nos está escuchando. Entonces, cuando tenemos comunicación, siempre tenemos a dos personas, de este lado hay una de ellas y de este lado hay otra. Aquí en la mitad tenemos un mensaje y ese mensaje va muchas veces, digamos, un poquito deteriorado por varias cosas. Uno, este canal que estamos utilizando aquí, lo estamos utilizando de forma incorrecta. Lo primero es que si este soy yo, y yo me quiero comunicar con esta persona, muchas veces lo que hacemos nosotros es que nos concentramos más en los predicados nuestros, en la información que nosotros queremos que le llegue, en el caso de que seamos vendedores, en el caso de que estemos en una comunicación de un solo sentido, entre comillas, digamos, cuando somos docentes y estamos dando una clase, nosotros no tenemos en cuenta la persona que nos está escuchando. Es decir, no sabemos esta personita que hay aquí, cuál es el canal que utiliza, si es una persona auditiva, si es una persona kinésica o si es una persona visual. Si tenemos el ejemplo de que la persona sea totalmente auditiva, lo que nosotros queremos es hacerle ver ciertas características, posiblemente vamos a estar cometiendo un error. Es decir, esta es una persona a la que todo lo que sea sonido le sirve. En ese caso, entonces, nosotros debemos utilizar, si esta es una persona auditiva, utilizar verbos y formas auditivas. No es el tipo de persona que nos va a entender haciéndole el muñequito o haciéndole el dibujito como lo estoy haciendo yo con ustedes. El hecho de que lo utilices porque yo solamente tengo dos canales en este momento, además no los estoy viendo. O sea, para mí es imposible saber si ustedes son auditivos, visuales o kinésicos. Por eso debo utilizar mis palabras y debo utilizar los dibujitos para que quien es auditivo me entienda a través de los dibujitos, para quien es visual, perdón, y para que quien sea auditivo, que le va a poner mucho más cuidado a la entonación que yo utilizo que a lo que a veces estoy diciendo. De hecho, eso lo hacemos mucho y es solamente el 5% el que utilizamos para comunicarnos, que es lo que estamos utilizando como palabras. El otro 95% va dado en lo que está haciendo nuestro cuerpo y es lo que generalmente nosotros olvidamos. A través de las dominancias cerebrales, nosotros vamos a aprender a diferenciar si la persona es auditiva, si es visual o si es kinésica. Y de esa forma, yo que me quiero comunicar con ellos, voy a saber cómo les hago llegar su mensaje. Si ese mensaje tiene que ser un mensaje que llegue de cierta forma, me hago un dibujito, o de otra. Cuando nosotros aprendemos a diferenciar esto en las personas, lo que hacemos es cambiar nuestros predicados, nuestra forma de hablar y concentrarnos en algo más específico. Como lo hicimos en la charla anterior, tomamos el ejemplo, además porque siempre en nuestras charlas encontramos muchas personas que tienen que ver con ventas, que son mercadólogos, que son personas que atienden personas en el público, entonces les interesa mucho esa parte de cómo me comunico yo para vender más. También lo utilizamos para seducción, pero esa es una charla que vamos a tener más adelante. Esta vamos a tratar de darles unas pisticas, porque fue la recomendación que nos hicieron, además que fue la petición que nos hicieron de que volviéramos a repetir esta charla y que lo hiciéramos basándonos un poquito en que nos iba a escuchar mucha gente que tiene que ver con ventas y que de alguna forma manejan público. Todos manejamos público, todos cuando estamos presentándonos con una persona lo que estamos haciendo es vendiendo nuestra imagen. Pues bien, este sistema de las dominancias cerebrales nos va a ayudar a identificar la persona y a saber cómo le tenemos que hablar. Tenemos entonces al frente de nosotros, estos somos nosotros, tenemos al frente en una determinada circunstancia, podemos tener tres tipos de personas, una persona auditiva, una persona visual
y una persona kinésica. Cuando la persona es auditiva, esa persona necesita verbos que tengan que ver con audio. Es decir, me va a decir, quiero escuchar, que usted me dé las razones por las cuales yo debo adquirir su producto o su servicio. Si es un alumno, me va a decir, profe, quiero escucharle dar una buena explicación, si es del caso. Y este tipo de personas siempre dentro de sus conversaciones utiliza más los verbos auditivos. Si yo sé que esa persona es auditiva y yo le quiero hacer entender algo, entonces voy a utilizar esos verbos auditivos. Si esa persona no es auditiva, sino que es una persona totalmente visual, en el caso mío yo soy totalmente visual, soy de una dominancia amarilla, más adelante les explicaré qué es. Para mí, para las personas como yo que somos visuales, es más fácil entender todo con imágenes. A nosotros nos encanta hacer muñequitos y que nos hagan muñequitos, que nos expliquen con una imagen, que nos digan con una imagen. El tipo de pensamiento que tienen las personas visuales es que cuando nos hacen una pregunta o cuando queremos decir algo, nos sale como una cantidad, imagínense un negativo con una cantidad de imágenes, con una cantidad de información. Y lo que queremos hacer nosotros es que toda esa información se la queremos dar ya a la persona. Como somos visuales y somos unas personas creativas, si nos piden una idea para algo, nos llueven inmediatamente a nuestro cerebro 100 ideas diferentes y queremos expresarlas todas de forma rápida. Por eso las personas que somos auditivas, yo en este momento, por ejemplo, estoy controlando la velocidad con la que normalmente hablo, porque si yo hablara con la velocidad con la que me expreso con mis amigos, que es un poquito más rápida, algunos de ustedes podrían no entenderme bien. Pero precisamente de eso es que se tratan las dominancias. Como yo sé que tengo personas visuales, auditivas y kinésicas, yo controlo mi velocidad y trato de utilizar verbos que son especiales para las personas auditivas, para las personas kinésicas que quieren sentir cuál es el tipo de información que yo les doy y para las personas que tienen la otra dominancia. Entonces, a nosotros los visuales, les digo, nos encantan que nos muestren muñequitos, nos digan que las cosas son bonitas, que esta es la forma en que se debe ver, porque siempre visual es el canal que nosotros manejamos más fácil y es generalmente en el que estamos. También mutamos es que cambiamos de canal por algunas circunstancias. Si nos da rabia, cambiamos de canal y ya no queremos ver y solamente queremos escuchar alguna respuesta, por ejemplo. Si somos personas kinésicas que en algún momento queríamos o mantenemos muy pendientes de lo que en realidad se siente. Si son personas que son kinésicas, lo que van a buscar es siempre el qué es lo que voy a sentir, qué voy a ganar yo con eso, cuál va a ser mi felicidad, cuál va a ser mi experiencia, porque ellos piensan todo a nivel visual. Voy a darles un ejemplo para que ustedes me entiendan. Supongamos que que soy yo, quiero explicarle a una persona auditiva que es una dominancia cerebral. Voy a hablar para los auditivos y después voy a hablar para las otras dos. Voy a dar la misma explicación, pero van a ver las diferencias. Esas diferencias son las que debemos aprender dentro de las dominancias cerebrales para poder comunicarnos mejor. Yo a esta persona, que es una persona auditiva, necesito que entienda de qué se tratan las dominancias cerebrales. Entonces, para ti que eres auditivo, te voy a contar de qué se trata la dominancia cerebral. Resulta que tú tienes una forma de escuchar a las personas que es diferente a otras. Cuando hablo de diferencia es que para ti es más fácil procesar una información cuando yo te la cuento, cuando yo te doy una historia, cuando te doy argumentos para que puedas entender esto que yo quiero que tú entiendas. Es decir, yo lo que hago con la persona es que le doy la información con canales y con palabras que tengan que ver con lo auditivo. Esta persona auditiva no es muy bueno para encontrar belleza en un atardecer, son muy malitos para combinar los colores, porque es el tipo de persona que siempre va a querer hablar de muchas cosas. Identifiquémoslo como una persona muy culta, es una persona que lee mucho. Así que
A través de estas dominancias cerebrales, amigo que eres auditivo, lo que vas a aprender es a escuchar el mundo, a que te digan razones, a que te muestren con toda la lógica qué es lo que está pasando en tu cerebro y qué es lo que está pasando en las personas que están al frente tuyo. Cuando te quieres comunicar y identificas que esa persona es auditiva, entonces le vas a hablar con verbos auditivos. Vamos ahora con los kinésicos. Esta es una personita que puede ser cualquiera de ustedes y aquí yo tengo una persona kinésica. A esta persona lo que más le interesa es esto, sentir. Para ellos es importantísimo sentir las cosas, sentir las personas. Son este tipo de amigos que tenemos que nos abrazan mucho, que son felices teniendo un contacto físico con nosotros. A veces algunos son un poquitico pasados de la raya y lo que hacen es que se acercan un poquito más del otro común de la gente. Ese tipo de personas son invariablemente personas kinésicas o kinestésicas. Para ellos el sentir es importante, las sensaciones son importantes. Ellos siempre quieren encontrar una forma de llevar cualquier tipo de comunicación a cómo me voy a sentir. Ese tipo de personas las identificamos porque generalmente mueven un poquito más las manos que otros. El hecho de que las muevan es que ellos quieren abrazarnos, ellos quieren estar más cerca de nosotros, así que de alguna forma ellos tratan de llenar más espacio para sentirse más cerca. Además, utilizan una forma de hablar que es acompasada y más lenta que el resto de la gente. Es decir, voy a simular una persona que es kinésica, es el tipo de persona que cuando le dices estuve en el mar y estuve viendo el atardecer, entonces te van a decir algo como, qué rico es el atardecer, qué bonito sentir esa brisa en la cara, ver esconderse el sol detrás del mar, saber que hay tantas cosas allá en ese mar, preguntarnos qué hay allá, tener esa sensación de el bajón de temperatura cuando el sol se está ocultando, el sentir esa brisa en la cara. Esa es una persona invariablemente kinésica, está concentrándose y está filtrando la información a través del sentimiento. Ellos, ¿por qué hablan un poquito más despacio? Porque primero sienten y filtran a través del sentimiento y después comunican. Es decir, son personas a las que tú le dices algo, ellos la captan, la interpretan, la sienten y después te van a contestar. Entonces no son el tipo de personas que tienen ya la respuesta para eso. Son muy creativos, pero a ellos siempre les interesan las sensaciones, el bienestar, el sentir es la palabra que a ellos más les va a interesar y les va a importar. Tenemos otra persona, otro tipo de personas mejor, que son las personas visuales. Estas personas, de hecho, es el canal que más predomina en nosotros. Este tipo de personas son las que necesitan siempre el muñequito, el dibujito. O sea, que tú que eres visual, cada uno estará más o menos empezando a descubrir cuál es la dominancia que tienen. Está feliz porque yo le estoy haciendo un dibujito y cuando le digo que es que esta persona se comunica con esta que es visual, él lo entiende más fácil, lo asimila más fácil y guarda esa información en su cerebro de forma más fácil. Porque como es visual, entonces está encantado con que yo le maneje el dibujito, que le haga las flechas, que le diga que es que esta persona quiere comunicarse contigo que es visual o tú te quieres comunicar con alguien visual. Entonces para eso siempre haces el dibujito, siempre le muestras la foto, le hablas de cosas bonitas, le dices que se ve bien, le gustan las cosas que se ven bien, son muy buenos para organizar cosas a nivel visual, para combinar colores, no les da miedo combinar los colores, porque al contrario de las personas auditivas, ellos son, como no manejan muy bien el canal visual, siempre están inseguros sobre cómo deberían combinar su ropa, por ejemplo. Entonces sería muy común que esa persona, si tiene una pareja, le pregunte a su esposa cómo me visto hoy, o combino este azul con este verde, con este rojo o con este negro, y son un tipo de personas que siempre van a tirar a utilizar la menor cantidad de colores posibles, porque como les digo, ellos son auditivos, así que no manejan mucho lo visual. Por el contrario, esta personita que hay aquí, que es visual y que de pronto ustedes tienen al frente, o que son ustedes, son personas que les encanta utilizar colores, son personas que recuerdan los rostros muy fácil, puede que nunca se acuerden del nombre,
en el caso mío, yo soy visual, yo no me acuerdo del nombre de nadie, me da mucho problema si alguien me explica o me da una dirección, un número de celular, un número telefónico, para mí es muy difícil asimilarlo. Sin embargo, ese rostro de esa persona, o si dentro de 2 años me vuelvo a encontrar la persona en esa circunstancia, yo me acuerdo incluso de cómo estaba vestido. Porque tenemos los visuales esa capacidad de manejar con más facilidad, no quiere decir que sean super genios porque manejan uno u otro canal, de hecho los genios lo que hacen es manejar a veces o muy explícitamente un canal o que son capaces de manejar varios canales al tiempo. En un momentico les explicaré. Entonces, esta persona visual siempre va a querer que le hagamos el dibujito, que le mostremos con imágenes, que le hablemos de las cosas bonitas, de las cosas bellas. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos que vender un servicio o un producto que tenga que ver con, no sé, de alguna forma, vendemos electrónica y le vamos a ofrecer el último celular a esta persona, no le vamos a hablar mucho de cuánto cuesta, eso le interesaría a un auditivo, no le vamos a decir que se va a sentir especial porque le estamos ofreciendo un iPhone de última tecnología, entonces no le vamos a decir que se va a sentir como una persona supremamente especial porque no todos tienen un iPhone, es el teléfono con la mejor tecnología que hay en este momento, sino que como es una persona visual, le vamos a hablar de lo bonito y de las características que tiene el celular. Es decir, se lo vamos a mostrar, le vamos a decir, mire los acabados, porque es una persona visual, mire los acabados, detalle la forma en que trabaja el celular. Si es una persona kinésica, entonces le decimos, coja el celular, tómelo en sus manos, mire y sienta los acabados. Y si es una persona auditiva, le vamos a decir cuánto cuesta, le vamos a decir que puede tener X cantidad de aplicaciones en su iPhone, porque a ellos les interesan los números y la lógica. Le vamos a decir que puede instalarle cantidad de herramientas con la que puede hacer una cantidad de cosas inimaginables. Entonces, ahí es donde estamos haciendo la diferenciación entre esas tres personas. Auditivo, visual y kinésico. Auditivo le interesa el sonido, visual le interesa la imagen y la persona kinésica, me quedo como rara, y la persona kinésica le va a interesar el sentimiento. Entonces, aprendamos a diferenciar eso en las personas. Ese canal son los canales de acceso, me van a permitir que cuando yo le envíe a estas personas una información determinada, ellos la guarden o la recuerden mejor, porque tienen esa predilección para ese canal. Como les comentaba hace un rato, las personas también cambian de canal, sea por la circunstancia en la que están viviendo. Entonces, cuando le da rabia, a veces la persona cambia de canal. Cuando la persona se toma unos tragos, generalmente siempre cambian de canal. Entonces, aquella persona, el contador de la empresa, para darles un caso más específico, el contador de su empresa, que es una persona muy callada, que siempre, y miren, se lo voy a describir, y no conozco el contador de su empresa. Piensen en un contador o en su contador. Son personas que, si bien puede que se vistan bien, es decir, su traje, van a utilizar colores muy tradicionales. Muy escasa vez van a encontrar ustedes un contador, un programador en sistemas, programador como tal, diferente al diseñador, que sea una persona que utilice camisas de colores medio estrafalarios, que sea una persona que le dé por combinar otras cosas, que si es una mujer salga con el último peinado o que llegue a la oficina con la última blusa de moda, porque ellos siempre ese tipo de cosas van a buscar una persona visual o una persona kinésica que les recomiende ese tipo de combinaciones. Así que ese contador o esa contadora que trabaja en sus empresas va a manejar más los tonos grises, los tonos azules, hablan un poquito más bajo que otros generalmente. No estoy hablando del general, obviamente pueden tener algunas particularidades. Esta persona habla un poquito más bajo que los otros, muchas veces mantiene un cuaderno o algo que el libro que está leyendo por esa época o alguna cosa en que apuntar datos, porque son felices con los datos, con la lógica. Y esa persona, ese contador o esa contadora que está por allá en ese rinconcito haciendo números y cálculos matemáticos todo el día, resulta que el día de la fiesta de final de año de la empresa
se toma 2 tragos y empieza a abrazar a todo el mundo. Entonces, ese contador, eso causa mucha risa cuando lo hacemos en charlas, ese contador, porque muchas veces encontramos esos contadores, esa persona levanta la mano y dice, sí, yo soy así. Ese contador que antes era una persona, o esa contadora que era una persona muy callada, que era una persona más bien reservada, a veces manejan un bajo perfil, se toman 2 tragos y cambian de canal. Es decir, eran personas que siendo de una dominancia auditiva, cambian a algo totalmente kinésico, es decir, quieren abrazar a todo el mundo y ya quieren a todo el mundo, y entonces, compañerito, amiguito, yo te quiero mucho, tú eres muy especial para mí, sacan esa parte kinésica que ellos tienen. No quiere decir que no lo hubieran tenido, siempre la tuvieron ahí, pero siempre su dominancia se basó en este canal que era el auditivo. En el momento en que cambian las circunstancias, para el caso del alcohol que tiene unos inhibidores, entonces esa inhibición hace que esta persona cambie, que en el fondo se vuelva kinésica. Todos tenemos los 3 canales, todos manejamos en algún momento los 3 canales, pero como les digo, la dominancia significa que manejamos con más facilidad cierta información. Como esa persona, ese contador de la empresa, es una persona auditiva, son el tipo de personas que manejan más los números, los cálculos, para ellos a veces son fáciles, mientras que para una persona visual, es decir, digámoslo, eh, para el loco de la empresa, el que tiene el carro con una cantidad de colorines y muñequitos, el que se pone las camisetas con los colores más estrafalarios, muy posiblemente esa persona que utiliza los colores estrafalarios no sea un muy buen matemático y muy posiblemente esa persona no sea el contador de su empresa. No quiere decir que no lo pueda llegar a hacer, claro que sí, pero esas dominancias nos enseñan unos patrones que nosotros aprendemos a interpretar y de esa forma aprendemos a comunicarnos con esa gente. Vemos aquí la presentación. Les voy a empezar a hacer una descripción de uno de los canales. Como lo hice en la charla anterior, vamos a diferenciar esta persona, este contador. Vamos a centrarnos hoy en ese contador. Existen otras 3 dominancias, pero porque, aunque las voy a mencionar, no me voy a centrar mucho en los ejemplos que les doy, para que ustedes no se me confundan mucho y para que hoy hasta la otra semana que tengamos otra charla, ustedes hagan el ejercicio de que cuando estén haciendo la fila en el banco, cuando estén en el transporte, cuando estén en un trancón en su carro, se pongan a detallar las personas y traten de encontrar en qué canal están y cuál es la dominancia que esa persona tiene. Estas personas de la dominancia azul manejan la parte izquierda del cerebro. Ya todos sabemos, y la ciencia lo ha demostrado muchísimas veces, que nosotros dentro de nuestros 2 hemisferios, estos hemisferios trabajan trocados. Cuando hablamos de trocados, es que nuestra parte derecha maneja nuestra parte izquierda del cuerpo y viceversa. Es decir, que si nosotros tenemos aquí nuestro cerebro, esta parte será la encargada de manejar una parte del cuerpo y esta la otra, y de manera cruzada. En esta parte del cerebro manejamos la lógica, nuestra parte izquierda, y en nuestra parte derecha manejamos lo emotivo. En otras palabras, casi que no es así exactamente, pero para que me entiendan, es más fácil que nos enamoramos con nuestra parte derecha de nuestro cerebro y es más fácil que estudiemos con nuestra parte lógica, la que recuerda palabras y la que maneja números. Cuando nosotros queremos enamorar a una persona que es totalmente lógica, tenemos que hablarle con esa dominancia que tiene. Cuando la persona es muy emotiva, entonces debemos hablarle y debemos llegarle a esa parte emotiva. Nuestro cerebro, entonces, que aquí lo tenemos, maneja esos 2 hemisferios. Y esos 2 hemisferios, a pesar de que trabajan a la par, tienen una especie de subsistemas, es decir, de formas en las que maneja esa información. Así como les decía en un momento, las personas visuales
manejan la información de una forma, los kinésicos de otra y los auditivos de otra. Lo que se encontró después de muchísimos experimentos es que nuestro cerebro tenía una forma particular y unas zonas particulares donde manejar algunas informaciones. Cuando procesamos información, utilizamos todo nuestro cerebro y el que no utilizamos sino el 5% de nuestro cerebro es, entre comillas, falso. No quiere decir que el resto de nuestro cerebro esté dormido y no lo utilicemos. Significa que el potencial de nuestro cerebro no lo estamos utilizando. Es como si para levantar una piedra del piso tuviéramos que utilizar absolutamente toda nuestra fuerza, pero no, utilizamos solamente la que necesitamos. Es similar, nuestro cerebro utiliza la menor cantidad de energía. Cuando es la menor cantidad de energía es porque necesita unos mecanismos de supervivencia, donde está el fly and fight, que es el correr o pelear. Entonces, por evolución, nuestro cerebro nos lleva a hacer las cosas un poquito más fáciles. Eso a veces hizo que evolucionara nuestro cerebro para que no utilizáramos la totalidad de la información que podemos hacer o de las capacidades que podemos y que tenemos en nuestro cerebro. ¿Cómo les explico esto? Existen unas personas que se llaman los savants. Esas personas son las personas muy inteligentes en unas cosas, sin embargo, no lo son en otras, que es en realidad como lo que tratamos de encontrar en las dominancias de cada uno. ¿De qué forma soy inteligente? No si soy o no inteligente. Todos somos inteligentes, pero hay alguna forma en especial en la que somos más inteligentes. Ese contador, por ejemplo, es una persona que es muy inteligente con los números, pero si lo ponemos a hacer combinaciones en colores, van a ser totalmente un fiasco. Es decir, ellos sabemos que son inteligentes, todos y cada uno de nosotros somos inteligentes, pero ¿de qué forma somos más inteligentes o de qué forma se nos hace más fácil manejar cierto tipo de información? Ese contador del que hablábamos ahora o esa contadora de la que hablábamos ahora tiene una inteligencia y una facultad y una facilidad para manejar los números. Nosotros, si somos de pronto visuales o kinésicos, decimos, no somos muy buenos para los números, es porque no tenemos esa facilidad. Además de que nos pusieron un virus mental desde muy pequeños y es que las matemáticas son difíciles. La verdad es que las matemáticas no son difíciles, sino que nos dijeron de entrada que las matemáticas eran difíciles. Por eso tenemos ese virus mental y cuando nos hablan de matemáticas, oh, terrible, las matemáticas, me van a matar con las matemáticas porque son supremamente difíciles. Pero al lado tenemos un compañerito que dice, matemáticas, qué rico, son fáciles, yo las entiendo fácil, es porque esa persona con toda seguridad es una persona auditiva. Recuerden que los ejemplos que les estoy dando es para identificar una dominancia que para el caso de las dominancias cerebrales es una dominancia azul. En programación neurolingüística, voy a hacer aquí, tenemos estas divisiones y a través del BTSA de la doctora Bessinger se hacen esas 4 divisiones. Tenemos las personas de dominancia roja, tenemos las dominancias verdes, tenemos las dominancias amarillas y tenemos las dominancias azules. La persona, el contador del que yo les hablaba, es una persona que pertenece a esta parte. Tienen una dominancia totalmente azul, son personas auditivas, y son personas para quienes el concepto de belleza no es diferente, no es tergiversado, no quiere decir que tengan problemas mentales, pero digamos que si les mostramos un atardecer, ellos nos dicen, qué atardecer tan bonito. Si le mostramos ese atardecer a una persona kinésica, dirá, ay, qué bonito, qué rico es sentirse en la playa, sentir el aroma de la brisa, sentir la arena entre los dedos, porque nos están hablando de sentimientos. Si le mostramos esa imagen al visual, nos va a decir qué foto tan espectacular, y lo van a decir así, espectacular, porque para ellos es lo visual y lo van a exagerar. Entienden más con lo visual. Entonces, ese contador que tenemos en esta dominancia azul, él nos va a entender la información
de forma siempre auditiva. Recuerden, siempre utilizar verbos auditivos. Si queremos convencer o darle el mensaje a una persona que es auditiva, que ya hemos calibrado, eso se llama calibración en programación neurolingüística, le vamos a hablar con ese tipo de verbos. Tips, para que los apunten o los tengan muy en cuenta. Si ustedes tienen un hijo al que ustedes ven que de pronto tiene cierta habilidad con los números, que tiene cierta buena memoria para los nombres de las personas y detallan mejor, van a ver que muy posiblemente ese hijo de ustedes, o ese alumno de ustedes, o ese empleado de ustedes, o ese cliente de ustedes, es una persona que tiene una dominancia azul. Si esa persona tiene una dominancia azul, entonces va a tener unas vocaciones que van a ser más fáciles para él. Es decir, para ese hijo que ustedes tienen, que están encontrando que no es muy bueno para combinar colores, o que en la escuela cuando los ponen a hacer dibujos con miles de crayones utiliza azul, blanco y negro, muy posiblemente este niño sea muy bueno en matemáticas. Cuando ese niño es bueno en matemáticas, quiere decir que ustedes como padres, porque se tiene la tendencia de que el padre hace que el hijo estudie lo que le gusta al papá, no lo que le gusta al hijo, entonces puede ser un gran científico, puede ser un gran contador, puede ser un gran matemático, puede ser un gran químico, puede ser una persona supremamente estudiosa. Por el contrario, si el papá fue un arquitecto, perdón, fue un arquitecto frustrado y quiere hacer que el hijo se vuelva arquitecto, miremos primero las calidades que tiene como arquitecto. Si el niño es muy visual, si es muy kinésico, puede ser un gran arquitecto, es decir, ingeniar las estructuras con unas formas increíbles. Pero si el niño no tiene esa capacidad o esa inventiva para hacer los edificios de forma diferente, posiblemente sea alguien que nos sirva para construir esos edificios, pero más como ingeniero civil, que nos calcule mejor, que nos diga cómo van a estar las columnas, cuánta cantidad de cemento se necesita, cuántos trabajadores, cuánto tiempo se van a demorar, cuántas casas van a construir en un determinado espacio. Ese niño o esa persona o ese alumno es una persona que va a tener esta dominancia azul. Les voy a dar la descripción de las personas que tienen dominancia azul. Primero que todo, ellos utilizan la parte izquierda del cerebro. No quiere decir que utilicen solamente eso, repito y recalco. Ellos utilizan todo el cerebro igual que nosotros, pero tienen una facilidad para manejar más la información a través de ese hemisferio. Estas personas tienen su consciente, lo hacen a través de la expresión verbal, de hablar, de contar. Su acción es de director, ellos son buenos para dirigir personas y para dirigir gente. Su pensamiento siempre es analítico, siempre van a estar por allá mirando las cosas, analizando de dónde vienen, para dónde van, dónde empiezan, dónde terminan, y por eso son lineales, son lógicos, son unas personas totalmente racionales, son secuenciales, son verticales, convergentes y deductivos. En el caso de que ustedes algún día, porque tienen una empresa, tienen que o les encargaron que les recomendaran a alguien para un puesto, o creo que hay algunos de las personas de Skype, por ahora me levantaron ya la mano, ahí son el tipo de personas encargadas en la empresa de hacer la selección de personal y trabajan en una fábrica donde construyen, por ejemplo, no sé, partes para automotores, y el puesto que está libre o la persona que necesitan es para que cumplan su turno de 8 horas, una actividad que siempre es la misma, que es repetitiva, que tiene un principio y que tiene un final. Lo que debe hacer es buscar una persona que sea netamente de una dominancia azul, es decir, que utiliza con más facilidad su parte izquierda del cerebro. Entonces, esa persona a la entrevista no va a llegar a la última moda, o si llega a la última moda, va a utilizar unos colores muy conservadores. Es una persona que es muy educada, que habla un poquito en un tono un poquito más bajo. Tienen a veces la tendencia a bajar un poquito la mirada, no porque les dé pena o tengan miedo, sino porque quieren estar siempre cogiendo muchísima información, y para ellos la imaginación generalmente uno la maneja de la mitad hacia arriba. Entonces, si ustedes le dicen a una persona, imagínese algo, generalmente levantan la cabeza. Cuando bajan la cabeza están buscando archivos y están buscando recuerdos. Así que esa persona va a ir a esa entrevista de una forma, vestida de una forma muy clásica, con colores gris, oscuro, a veces blanco. Son muy buenos en dar respuestas matemáticas
y lógicas, y ese tipo de personas son las que pueden las 8 horas de la jornada estar haciendo una misma actividad sin cansarse. Para ellos eso es fácil. Mientras que si ustedes van a buscar una persona visual, una persona que sea más de aportar ideas creativas y tratan de ponerlo en ese puesto que es totalmente repetitivo, que es lógico y que es tan racional, créanme, esa persona no les va a durar mucho en esa empresa, les va a renunciar porque se van a sentir atrapados y si es el caso de que ustedes sean visuales, es muy posible van a estar pensando, yo no sería capaz de trabajar 8 horas haciendo la misma actividad todos los días, toda mi vida, porque me enloquezco, porque estoy pensando en muchas cosas. Esas personas que piensan eso muy posiblemente son o visuales o kinestésicas, pero aquel que tiene una dominancia azul se va a sentir cómodo con eso, va a decir, me gustaría un trabajo así, cumplo mi horario de 8 a 12, de 2 a 6 o de 9 a 5 si están en los Estados Unidos y lo que tengo que hacer es llegar, marcar mi tarjeta, ponerme mi traje y mi protección o lo que deba hacer, sentarme o ubicarme en el lugar donde voy a estar y hacer la misma actividad todo el día y al final de mes voy a tener mi pago. Esas personas son de dominancia azul y tienen esa forma de pensar y les da esa facilidad para hacer ese tipo de actividades. Como les decía ahora, ellos siempre seleccionan blanco y negro, son mecánicos totalmente, son escépticos para muchas cosas y su lenguaje siempre es dentro de lo lógico, a veces son un poquito cerrados, son un tanto cautelosos, son medio desconfiados, digámoslo así, son muy repetitivos y son siempre verbales. Si ustedes hacen, les doy un ejemplo, si ustedes le preguntan, hagan el ejercicio, de hecho, si ustedes cogen a 10 contadores y los hacen que dibujen o les dicen que qué aptitudes tienen para el dibujo, de ellos el 80-85% les van a decir, soy pésimo en dibujo, póngame a contar, póngame a hacer matemáticas y le hago las que quiera, pero no me diga que haga un dibujo porque no soy capaz de hacerlo, porque ellos no tienen esa facilidad. Así que cuando yo quiero tratar de comunicarme con una persona que es de ese tipo de dominancia, yo voy a utilizar entonces verbos que tengan que ver con lo auditivo. Aquí tenemos las 4 dominancias, el azul, perdón, la persona racional, cuyos canales son el auditivo, el kinésico y el visual. Les decía ahora que son las personas que cambian y que ese contador que está quietecito todo el año allá nos cambia inmediatamente a kinésico, a kinestésico cuando se toma 2 tragos en la fiesta de final de año. Es por eso, porque su canal primario es el auditivo, después pasa al kinésico y después cambia al visual. Vamos a analizar bien esta persona, recordemos, es el contador, no estoy ni hablando ni de forma peyorativa, ni estoy diciendo que absolutamente todos los contadores que hay en el mundo son de esta dominancia, quiere decir que tienen esa facilidad y generalmente este tipo de personas son así. Cuando nosotros lo sabemos reconocer, vamos a saber cómo comunicarnos con ellos. Entonces, si voy a ir a hablar con el contador de mi empresa, con el programador o con la persona que es encargada de manejar procesos que manejan muchas matemáticas o que manejan mucha lógica dentro de sus procesos o dentro de la empresa, o es mi compañero, o es mi pareja, o es mi hijo, entonces yo voy a saber cómo comunicarme mejor con él. Cuando yo trataba de decirle, miremos este muñequito, ya la persona de pronto me perdió la atención, porque está esperando que yo le diga y le explique. Mire, este es el proceso que vamos a ejecutar, tiene un principio, tiene un final, se demora tanto tiempo, necesitamos tantas cantidades o queremos hacer esto. Si yo le digo al contador de mi empresa que organice la fiesta, yo le tengo que decir no qué bombas va a utilizar, qué colores y cómo va a decorar, porque para él eso es medio difícil. Por el contrario, lo que sí le puedo decir es, por favor, usted, señor contador, necesita organizar una fiesta donde van a ir X cantidad de personas, necesitamos tantas sillas, tantas mesas, tantos refrigerios, necesito que me calcule el transporte para tantas personas, necesito que me consiga el audio para tantas personas, porque esas cifras a él le encantan. Cuando uno forma un equipo de trabajo que está bien organizado, que está bien equilibrado, entonces, y les vuelvo a poner el ejemplo, vamos a organizar la fiesta de fin de año para que ese contador se tome 2 tragos y nos abrace a todo el mundo. Entonces lo que hago es que le digo, usted me va a calcular cuánto me va a costar esa fiesta, o a qué tan grande tiene que ser el recinto que debemos alquilar o dónde lo podemos hacer, cuántas sillas voy a necesitar, si voy a llevar tanta gente y si esa gente va a llevar a su pareja o algo así por el estilo.
Voy entonces a tratar de organizar ese equipo que me organice la fiesta de final de año y voy a buscar a una persona de dominancia amarilla. Les digo, hoy no les voy a explicar mucho lo del amarillo, solamente les voy a dar un ejemplo de un perfecto equipo de trabajo y le digo a esta persona de dominancia amarilla, usted me va a buscar el tipo de actividades que vamos a hacer. ¿Qué se le ocurre? Esa persona tiene esa tarea y créanme, le va a encantar que lo ponga a hacer esa tarea, no la de contar y de calcular cosas. Si además busco una persona kinésica, le digo, usted va a ser el encargado de hacerme los juegos o de alguna forma de buscar cómo las personas van a interactuar entre ellos, que se sientan muy bien, de escoger la música, de poner el ambiente, porque esa persona que maneja todo lo kinésico va a estar feliz de que ustedes les encarguen eso que tiene que ver con el sentimiento. Y nos queda uno por aquí, esta persona, este verdecito. Esta persona es la que vamos a encargar de dirigir y supervisar al contador que nos está haciendo los cálculos, al creativo que nos está diciendo cómo vamos a decorar el lugar y a la persona kinestésica que nos va a decir qué tipo de actividades se van a hacer. Y esta persona, este verdecito, va a estar muy pendiente de que todo eso se lleve a cabo. Estos son casi que unos líderes natos, son muy buenos para supervisar ese tipo de procesos, son supremamente cuidadosos. Este verde junto con este amarillo tienen como canal primario el visual. Son muy posiblemente estos verdes el tipo de jefe que ustedes tienen medio, que es supremamente organizado, entran a su oficina, lo ven perfectamente vestido, bien perfumado, corbata derecha, zapatos y bolsos, y en el caso de mujer, perfectamente combinados, muy bien vestidos, son psicorrígidos de cierta forma, entonces los libros van a estar organizados de menor a mayor o por temas o por colores en unas estanterías que van a estar totalmente organizadas y esa persona es una persona de una dominancia verde. Hoy les hice un repasoncito, pero seguimos concentrados en la dominancia azul, que la idea es que ustedes conozcan hoy cómo es que identifican esa dominancia para en consecuencia ver cómo le van a ofrecer sus servicios, a vender sus productos, a conquistar esa persona, a, si es un alumno, hacer que les ponga más cuidado, si es un hijo, tratar de encontrar cuál es esa dominancia de mi hijo. Yo sé que mi hijo es un niño que, o mi hijo, mi hija, es un niño al que le encantan las matemáticas, entonces ya sé que le va a gustar vestirse de esta forma, que le va a gustar que le hable de estas cosas, le van a gustar este tipo de invitaciones. No quiere decir que va a dejar de ser niño por eso, pero ya sabemos que va a tener esa dominancia, por eso se llaman dominancias, es algo que nos ayuda, pero no necesariamente que sea obligatorio y de hecho el ideal es que cada uno de nosotros nos reguemos un poquito y que nos salgamos de ese parámetro en el que nos sentimos más seguros. Esta personita que hay aquí es muy seguramente está vestido similar, de hecho es de una película que no sé si ustedes recuerden, que se llamaba Los Nerds, no es por hablar en sentido peyorativo, pero estas personas de dominancia azul son lo que llamaríamos dentro de las dominancias como esos nerds, estas personas estudiosas, estas personas que les encanta hablar de números, de procesos, de lógica, de dónde empieza, de dónde termina, y se visten más o menos así. Son fáciles de identificar, de hecho aquí vemos un grupo de ellos, como comentaba en la otra charla, me parece extraño que el profesor, me imagino que es el profesor de ellos, tenga una camisa roja, muy seguramente su esposa kinésica le dijo, póngase esta camisa roja porque me gusta cómo se ve o porque me inspira tal o cual cosa. Pero créanme que es un caso especial. De hecho, si ustedes ven los colores con los que están vestidos los otros niños, totalmente clásicos, y todos tienen una misma forma como de ser. Este es entonces el típico, la típica apariencia de una persona que tiene una dominancia azul. A estas personas, les recalco, hay que hablarles de números, de lógica. Si les vamos a contar una historia, les vamos a decir que es una historia que dura mucho, que dura poquito, que tiene tantos elementos, porque les gusta eso de contar los elementos, de saber cuál es la lógica de las cosas y le van a poner muchísimo cuidado. No quiere decir que a una persona de estas no se pueda seducir o no se le pueda llamar la atención con estar muy bien vestido o estar muy bien perfumado. Claro que sí. Les digo, no significa el tener una dominancia que las otras no estén presentes. Significa que por ahí va a ser mucho más fácil llegarle a la persona. Así que si ustedes
venden un artículo electrónico, entonces van a saludar a esta persona y le van a preguntar de qué es lo que está buscando el determinado equipo, cuántas aplicaciones quiere que maneje, cuántos otros equipos se le pueden conectar, cuántas funciones puede manejar, cuánto le va a durar la pila, porque ellos están pensando en función de eso casi las 24 horas, a no ser que cambien de canal. Estas personas que son de dominancia azul siempre tienen una forma de vestir muy seria, ropa muy generalmente oscura, y su tendencia siempre es visual, quienes los había dicho. El carácter de estas personas, ellos a veces se sienten mejor con las cosas. O sea, posiblemente ellos son personas que tienen muchísimos aparatos electrónicos, porque se sienten mejor así, como son poco kinésicos, le dan a veces una favorabilidad a las cosas que a la gente. No es que les tengan miedo, es que como son poco kinésicos, para ellos a veces se vuelve un poco difícil el sentir, el abrazar, el coger, el tomar de la mano, el hablar de ese tipo de cosas románticas que tienen que ver con el sentimiento. Les gusta escucharse, hablan muchísimo, les gusta muchísimo pensar. De hecho, si ustedes quieren entablar una información con eso, háganlo pensar con algo, denle una información que lo haga pensar, pregúntenle algo que lo haga pensar. Si le van a vender ese artículo electrónico, entonces le dan un ejemplo y le dicen, ¿prefiere el celular que se ve más bonito o el que tiene más capacidad de RAM o el que es capaz de manejar más aplicaciones? Y ya van a, dependiendo de esa respuesta que ellos le den, le dicen, esta persona es una persona auditiva, además es de una dominancia azul, entonces ya sé cómo le tengo que hablar. Son personas que tienen una capacidad manual. Recuerden que hablaba ahora de una persona que necesitan en una fábrica en donde todo el día hace lo mismo. Estas personas que tienen una capacidad para las cosas manuales, pues van a ser unos buenos empleados en ese tipo de cosas. No sonríen muy fácilmente, de hecho ese contador y esa contadora de pronto no son unas personas que se rían muy duro, por el contrario, el kinestésico sí se va a sentir desde los kilómetros la risa, y entonces esa amiga loca que tenemos es la que se ríe duro, la que se pone las pintas extrañas, la que el carro tiene colorines, la que el escritorio tiene colorines, porque es una persona kinésica. Y yo sé que ustedes van entendiendo y van empezando a diferenciar a esas personas, y no solamente las diferencian, sino que las distinguen y las conocen. Y al momento que uno le describe a la persona, estas son las dominancias, dice, claro, entonces yo tengo un amigo así, yo tengo un primo así, yo tengo un familiar así, mi padre es así, mi madre es así. Con razón, cuando yo le decía a mi padre, dame un abrazo, a él no le gustaba mucho darme el abrazo porque es una persona totalmente de dominancia azul, a él le gusta escuchar cosas, entonces yo le tengo que decir, es papi, yo te quiero mucho, papi, yo te amo. Más que darle el abrazo, a él le va a gustar que yo se lo exprese. Entonces, así, con esas dominancias y con esa identificación de las dominancias, yo empiezo a, de cierta forma, preconocer qué es lo que la persona va a querer escuchar, y de esa forma me voy a poder comunicar mejor. Si soy yo el que tengo esa dominancia azul, entonces le voy a decir a las personas de forma inconsciente, además, por favor, dígame, por favor, explíqueme, quiero escuchar cuál es la explicación de este tipo de cosas, siempre con verbos auditivos. Características positivas de esa persona. Analizan, son muy buenos para analizar. Si le entregamos un informe para que después nos digan qué dicen ese informe, además de que les encanta, lo van a hacer muy bien. Les encanta el razonamiento. Son unas personas generalmente cultas, como les decía, ellos leen mucho, tienen una gran cultura, son más bien introvertidos, más bien un poquito calladitos, y comparten cuestiones que tienen que ver con la presencia y con la escucha. Las profesiones: ingenieros, científicos, físicos, matemáticos, economistas, contadores, van en ese perfil de este tipo de personas. El trabajo, ya como les había dicho, ellos analizan, ellos resuelven problemas lógicos de todo tipo, y les gusta mucho los
aspectos técnicos. Esta persona es el que va a ir a ver una película, a pesar de que es algo visual, le van a poner mucho cuidado a los efectos, a cómo, cuánta gente tuvieron que utilizar para hacer la película, cómo hicieron ciertas cosas, qué tipo de equipos necesitaron, técnicamente qué fue lo que hicieron. La memoria de ellos, cómo funciona su memoria de estas personas, las de dominancia azul. Son memorias que funcionan a corto plazo, son auditivas a largo plazo. Es decir, cuando uno quiere enamorar a un tipo de persona de estas, uno le dice las cosas y ellos se van a quedar acordando. Si dentro de un año ustedes dicen otro, ellos se van a acordar y van a decir, hace un año tú me dijiste X o chicos, porque ellos recuerdan, es el audio el que recuerdan. Va a ser un poquito más difícil que les diga, hace un año cuando me dijiste esto estabas vestida así, estábamos en tal lugar. Eso va a ser más para la persona visual y para la persona kinestésica. Este personaje, esta personita que tiene esa dominancia azul, lo que va a hacer es que va a recordar esas palabras, son los que nos dicen los integrantes de X banda de rock y nos los dan todos, nos dicen los álbumes de tal cantante, nos dicen en qué año sacaron el álbum, nos dicen cuántos músicos había, qué músicos habían invitado. Ellos son muy buenos manejando ese tipo de información, de datos, de estadísticas, de números, de nombres, de componentes, de cosas que nos forman un todo. Tenemos ahora las características negativas, que obviamente esos 4 perfiles los tienen y todos los tenemos. Sus características negativas es que son un poco déspotas a veces. El corrector nos mata un poquito. Son unas personas autócratas, son altaneros, son críticos muchas veces, son muy hirientes y ellos lo hacen sin razón. Ese papá que teníamos la costumbre de criticarnos cuando no éramos el mejor alumno en la clase y ese papá que en este momento ya nos estamos dando cuenta que tenía una dominancia azul, de pronto fue muy crítico con nosotros, no lo hacía adrede, porque como él maneja poco lo de los sentimientos, si hubiese sido un padre o si fuera un padre kinestésico, probablemente nos hubiera dicho, no importa cómo hayan sido tus calificaciones, yo te doy un abrazo porque te quiero y sé que diste lo mejor de ti. Ese padre que es auditivo y que es de esta dominancia azul, muy posiblemente nos va a decir algo que quizá nos hiera. Él no tiene esa intención de herirnos, es una parte negativa de ese perfil. Como les digo, perdónenlo, ellos no tienen o no buscan siempre con las cosas que dicen herirnos, a veces sí, pero muy seguramente ese padre lo que buscaba era simplemente decirles algo que a él le parecía lógico y si a ustedes les dolió, porque son unas personitas kinésicas, pues fue que hay un problema de comunicación. Yo no sabía que mi padre era una persona azul y me hirió en lo que dijo y mi padre al decir eso no me quiso herir, pero me hizo sentir mal y de pronto él no sabía eso. Así que tratemos de mejorar esas comunicaciones a través de hacer esa calibración, de saber quién es la persona, cuál es la posibilidad de que tenga X o Y dominancia cerebral y en qué canal está para yo saber cómo le hablo. Son personas que no comparten mucho, son a veces un poquito, no el tipo de persona que humilla, pero digamos que no comparten muchos de sus secretos y le decimos a veces a ese contador, a esa contadora que está ya, si nos explica cómo tengo que manejar cierto dato que me dieron en la universidad y que tiene que ver con contabilidad, a veces no van a ser los más buenos amigos o no lo van a hacer con muchas ganas, pero entonces entendámoslo, es como una forma en la que ellos se encasillan un poquito. Son muy malitos para los sentimientos y son muy malitos para aportarnos ideas. Como les hablaba ahora de un equipo perfecto, este contador, esta persona que nos maneja los sistemas, no es exactamente el que nos va a manejar o el que nos va a dar las mejores ideas para hacer esa fiesta de final de año. A ver, yo tenía otra información por aquí muy importante. Les voy a mostrar unos videos para que ustedes entiendan. De hecho, es un video supremamente interesante sobre cómo se ve el cerebro. Quienes sabemos que hay unos que nos están escuchando a través de su smartphone, de pronto porque están haciendo algo, no pueden ver el video, pero quienes estén frente a su computadora, a su laptop, a su smartphone y tengan video, les vamos a mostrar
un video que personalmente a mí me impactó muchísimo. Fue supremamente agradable el ver eso, o sea, cómo de forma científica nos mostraban algo que nosotros apenas imaginábamos y que en la programación neurolingüística nos lo explican. Esto es como un apoyo de cómo es que funcionan nuestro cerebro, este tipo de cosas. Les voy a mostrar un video que ustedes van a encontrar en el canal TED. TED es una web que nos muestra charlas de conferencistas de todo el mundo. Son unas charlas supremamente interesantes y que ustedes deberían de aprovechar. Este video como tal, lo que nos va a mostrar es el cerebro humano y las neuronas, de lo que nosotros hablamos en programación neurolingüística. Se llama Swimming in the Human Brain. Es hecho por el Allen Institute of Brain Science, que es una institución que tiene un sitio web donde lo que han hecho es investigar el cerebro y sacar una cantidad de información interesantísima sobre el cerebro. Y aquí nos va a mostrar el zoom. Ustedes van a ver cómo están las neuronas. Es muy importante lo de las neuronas porque cuando estamos hablando de programación neurolingüística, estamos hablando de neuronas y de cómo se compone nuestro cerebro. Esta es una imagen real de un cerebro real. Para muchas personas es la primera vez que lo ven y es supremamente interesante cómo se ve un cerebro. Esta es la parte trasera, se ve en la forma en que los científicos se dieron cuenta de cómo era que manejábamos esa información y qué partes de nuestro cerebro manejaban qué tipo de información. Fue porque a través de resonancia magnética lo que hacían era medir los estímulos y cuáles partes del cerebro se estimulaban con cierta información, y así lo descubrieron. El cerebro, la parte que nos ayuda a manejar el movimiento con los activos despiertos, la corteza temporal, que es donde manejamos el sonido, las palabras y la música. El córtex frontal, donde manejamos las decisiones, el pensamiento complejo y nuestros pensamientos más complicados. Y tenemos un corte de ese cerebro, así es como vemos el cerebro. De hecho, eso es como esta institución lo hace. Las partes que vemos más oscuras es donde vemos clústeres o reuniones o sinapsis de neuronas. Ahorita nos van a mostrar un zoom absolutamente espectacular sobre las neuronas. Lo que podemos ver ahí son justo de formas diferentes en las estructuras cerebrales y todos son reuniones de neuronas. Donde se ve más oscurito es donde vemos muchísimas más neuronas. Tenemos más de 100 millones de neuronas en el cerebro. En todas esas neuronas lo que tenemos es información, y de hecho toda la información desde que nacimos están grabadas ahí. La cosa es que no tenemos el canal de acceso con esa información. Ahí es donde vienen estas personas como los savants, que ellos tienen la posibilidad, algunos, de recordar cada uno de los momentos de su vida, todo lo que ha pasado, todos los días de su vida, qué hicieron, qué comieron, a qué horas se acostaron, a qué horas durmieron. Tienen la capacidad de conectar esa gran grabadora de imágenes y sonidos y sensaciones que es nuestro cerebro con esa información, y lo conectan de forma muy fácil. Sin embargo, estas personas, que podríamos decir que son casi que unos genios porque tienen la forma de recordar todas esas cosas, pueden tener problemas como que no son capaces de cepillarse los dientes, como que no son capaces de atarse los zapatos, como se dan sus sábanas. Ya les voy a mostrar cómo se ven. Aquí hacen entonces el zoom hacia las neuronas y ahí vemos toda esa cantidad de punticos, son neuronas. Cuando nosotros creamos una programación, cuando nosotros tenemos esos virus mentales, lo que tenemos es una asociación de precisamente estas neuronas, una neurona que se unió con otra y creó lo que se llama una sinapsis. Esa sinapsis, que como vemos es totalmente visible al microscopio, es solamente un ejemplo. Podríamos decir que estas tres neuronitas que hay aquí, lo que tienen es que me están guardando una información que puede significar una fobia que yo tengo. No sé, tengo una fobia a los perros, porque alguna vez cuando estaba pequeñito un perro me mordió. Entonces hoy en día cuando veo un perro obviamente me asusto. Es porque estas tres neuronitas que no estoy diciendo que cada pensamiento se puede meter, se pueden formar de millones de neuronas. Esas neuronas pueden guardar información con los mismos tres canales que yo les decía: el visual, el auditivo y el kinésico. Cuando a mí me mordió ese perro, que después me creó ese miedo por los perros,
Primero, tuve una sensación muy fuerte. Eso hizo que se imprimiera ese recuerdo. Ese recuerdo muy posiblemente me trae una sensación, esa misma sensación que sentí. Puede que cuando yo hable de perros muy peligrosos, empiece a temblar, que empiece a sudar, porque mi cerebro lo que hizo es que a través de este programa que creó, digo, miedo a los perros, significa que voy a traer unos recuerdos visuales, unos recuerdos auditivos, el ladrido del perro, y unos recuerdos kinéticos, el miedo que yo sentí en ese momento. Entonces creo este programita. Para el caso es un virus mental, como les digo, no es un virus biológico, es simplemente una programación que hay que está conformada por estas neuronitas. Esa programación puede ser buena o puede ser mala, porque como les decía antes, nuestro inconsciente, a él no le importa si es bueno, si es malo, si está en el futuro, si es ya, o si estamos hablando con sentido del humor. Él simplemente guarda esa información. ¿Por qué? Porque tuvo la suficiente cantidad de información auditiva, visual y kinésica. Es decir, se asoció un recuerdo auditivo y visual a una sensación muy fuerte. Y eso hoy en día se llama mi miedo a los perros. Cuando yo necesito reprogramar esto es cuando yo termino con el miedo. Y eso es a través de unos procesos y a través de unas técnicas que nos enseña la PNL. Como decía en la charla anterior, nuestro estilo es totalmente pragmático. No somos ni soy el tipo de personas que capacita a otros para hacer terapia. Si bien con la programación neurolingüística se pueden curar fobias en 5 minutos, yo personalmente pienso de que nos puede ayudar, pero no curar del todo en 5 minutos. Hay que hacer una terapia, hay que hacer unas relajaciones guiadas, hay que hacer unas visualizaciones donde la gente va a empezar a cambiar este circuito que tiene aquí de estas 3 neuronas y que se llama miedo a los perros, lo tenemos que cambiar de otra forma con unas técnicas que nos enseña la programación neurolingüística. No estoy hablando de que otros institutos, otra gente, otras personas, otros instructores, otros practitioners en programación neurolingüística lo hagan mal. No, ese es su estilo particular. Es el estilo de nosotros es, como siempre les he dicho, totalmente pragmático. No nos separamos, tenemos nuestra creencia y nuestra religión, pero explicamos la programación neurolingüística desde lo que vemos, creemos y podemos demostrar, además que nosotros mismos, cada una de las técnicas que yo enseño en mis charlas que ustedes encuentran en nuestro portal, siempre han sido probadas por mí. Hay muchas otras cosas que todavía no tenemos ahí, que ya hemos probado, que hemos aprendido, que hemos estudiado y que sabemos que funcionan, pero no quiere decir que este tipo de programaciones de los miedos no se pueda quitar en 5 minutos. Sí se puede hacer en 5 minutos, pero depende de las circunstancias, de qué tan grande es el miedo y del tipo de terapia que se le haga al tipo de persona que me va a recibir esa terapia. Así es que por esas razones que nosotros no generalizamos tanto y no estamos interesados en tener o crear un instituto donde te vamos a ti a enseñar a manejar la programación neurolingüística para crear las terapias. Nosotros nos centramos en la persona, en que la información que les damos ustedes la aprovechen para ustedes, para mejorar primero su vida y después de mejorar su vida y su entorno, entonces piensen si les gusta hacer el tipo de terapias que lo que sucedió con nosotros, primero cambiamos nosotros, primero creamos esa información, probamos esa información, esas teorías, esas técnicas y las apoyamos con otras ciencias y fuimos y las estudiamos y fuimos y preguntamos y fuimos y hicimos las pruebas y vimos que funcionan y por eso hoy en día estamos enseñándoselas a ustedes. Si creen que después de un tiempo esto de la PNL es para ustedes, les gusta la manejar terapia y les gustaría ayudarnos a otra gente, primero concéntrense en cambiar su mundo, en aprender las técnicas y después miramos lo otro. Entonces, estas 3 neuronitas que se llaman, que son ese programita de crear miedo, resulta que están por aquí cerquita de otras, que sea un circuito que, por ejemplo, nos diga o sea el que nos ayude a manejar el automóvil, donde ya es algo totalmente inconsciente. Este miedo es inconsciente, nosotros no tenemos que pensar si es que tenemos esa fobia, él simplemente se dispara y lo que hace es que dispara los neurotransmisores que hace que nos dé miedo, que nos tiemblen las manos, que nos sude todo el cuerpo por el miedo del perro, por esa fobia que tenemos, a pesar de que en ese momento estemos en un lugar donde no haya un perro. Por eso es que nuestro inconsciente tiene la capacidad de rehacer y de recrear en nuestro cuerpo, en nuestra fisionomía, en nuestra neurofisiología, ese tipo de cosas que no estamos viviendo y es cuando nosotros les decimos que nuestro inconsciente tiene la capacidad de recrear cosas que estén sucediendo o no.
Por eso, cuando hacemos el ejercicio del establecimiento de metas, es muy, pero muy importante que ustedes hagan la visualización, que se sientan allá y que sientan la posesión de esas cosas que quieren lograr, hacer o llegar a hacer. Es importante que lo visualicen, es importante que el sentimiento de alegría de cuando tienen eso, de cuando logran eso, ustedes lo internalicen y lo vivan antes de crearlo, antes de tenerlo. Porque si ustedes visualizan en ese mapa en ese listado de metas que ustedes tienen, lo logran visualizar de forma correcta, es así, de la misma forma en que esa fobia se les creó, a ustedes se les va a crear ese mecanismo que les va a ayudar a lograr esa meta. Repito, como siempre lo repito, no tiene que ver con bendición de Dios. Si ustedes son creyentes, eso les va a ayudar y les va a catapultar ese deseo. Tampoco, y es totalmente falso, y no creo que haya ninguna sola persona en el mundo que pueda decir que solamente con yo sentarme a pensar que las cosas van a cambiar o van a mejorar. Es absolutamente imposible que yo, sentado en una cama, sin hacer nada, y diga, quiero ganarme $1.000.000 y no tomo acción, que eso vaya a suceder. Así no funciona la programación neurolingüística. Lo que yo hago a nivel fisiológico y fisionómico es que yo creo esas programaciones que me ayudan a conseguir esa meta y me ayudan a que yo madrugue con más ganas, a que yo trabaje con más energía, que no me canse tan rápido, porque si es algo que no me gusta, que no tengo verdaderamente internalizado y muy visualizado, entonces mi cerebro simplemente reacciona y dice, está bien, como esto veo que no es tan importante para ti, entonces qué maluco, qué pereza, no te doy los neurotransmisores que hacen que generes más energía, que proceses de forma diferente el azúcar, que, bueno, una cantidad de cosas. Quiero que me entiendan bien eso. Para yo hacer algo, para yo lograr algo, siempre voy a recorrer 3 pasos. Primero lo tengo que pensar. Después de pensar, yo me debo emocionar de alguna forma con eso. Lo que pasa es que la parte de emocionarnos muchas veces la olvidamos y la pasamos por alto. Pero primero la pienso, después me emociono, después actúo. Cuando yo me salto el paso de la emoción, en el caso del logro de metas, muy posiblemente esa meta no se nos vaya a realizar. Porque como no se creó de forma correcta el circuito, cuando necesitamos que nos ayude a madrugar para ir a entrenar o a trabajar o a hacer la actividad que sea, no se va a disparar. Y al no dispararse, no vamos a lograr esa meta. Cuando no logramos esa meta, entonces venimos y decimos que a pesar de que yo la pensaba mucho y de que hice lo que alguien me dijo, o lo de que muchas otras técnicas que puede que sean buenas o sean malas, pero a veces no explican las bases de esto. Entonces, si yo no aplico bien eso, o si yo no lo apliqué bien, entonces la técnica no me sirve porque yo no lo logré. Y resulta que era una persona que estaba esperando que a través de la lotería se ganara $1.000.000. Y así no funciona. Créanme que no. Para absolutamente nadie. Les repito, no existe ni una sola prueba en el mundo, ni siquiera de la PNL ni de la metafísica, con que con yo sentarme a pensar algo, eso simplemente sucede. La física cuántica hoy en día está empezando a trabajar con ese tipo de cosas y de energía, se los explicaba también después, y lo podemos vivir o sentir o hacer patente cuando estamos en una esquina y sentimos que alguien nos mira, sentimos una especie de energía, no sabemos interpretar bien. De hecho, si alguien nunca lo ha sentido, explicárselo a una persona cuando nosotros sí lo hemos sentido va a ser muy difícil, él lo tiene que experimentar. Ese tipo de energía no es exactamente así como funciona, pero es para que me entiendan el concepto. Esa energía la está empezando a manejar, a utilizar y a estudiar la física cuántica con ejercicios como el experimento de Schroeder, en el que meten un gato, el gato puede estar vivo, puede estar muerto, y en el momento en que la persona ve o no ve, puede cambiar ese tipo de cosas. Esa información es lo que tiene que ver con física cuántica. Este fue una pequeña explicación de un tema que no teníamos que ver hoy, pero que me parece interesantísimo que ustedes lo vayan entendiendo y lo vayan conociendo. Vamos a seguir haciéndole suma a estas neuronas que las vemos ya trabajando. Es una cosa totalmente espectacular. Vemos la neurona, sus axones, las dendritas. Ellos se comunican con otra neurona. Entonces, cuando tienen esa información de ese deseo que yo quiero lograr, de esas cosas que yo quiero hacer, entonces esta neurona viene y llama a esta otra, se juntan las dos y crean ese circuito. A ese circuito les llamamos programación, les llamamos un surco, que como les digo se puede ver en el microscopio, le podemos llamar
no sé si es un virus, entonces ya tengo un virus ahí creado, necesito reprogramar ese virus para que esas dos neuronas que se hablan ahí, que crean ese virus que se llama miedo a los perros, entonces simplemente se cambie de miedo a los perros a cariño a los perros, a, no sé, a que el perro que te mordió fue por alguna otra cosa y le encuentra una forma de quitar, de destruir esa conexión que hay entre una neurona y otra y crea un programa nuevo, una conexión nueva, que es lo que nosotros con las técnicas de programación neurolingüística logramos a través del ejercicio, de la repetición, repetir, 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 así como aprendimos a manejar nuestros autos después de 10 clases y ya después se nos volvió automático, es lo mismo que hacer con las técnicas de programación neurolingüística. Por esas razones que en nuestro portal ustedes encuentran los ciclos de 21 días, el que es gratuito, por ejemplo, que es el que tenemos de deseos, es repetición, es repetir, es que ustedes vuelvan a vivir, que ustedes vuelvan a visualizar esas cosas que quieren lograr. Y creo que por ahí hay uno de ustedes que hasta nos puede dar testimonio. Ahorita miramos a ver si nos da sobre eso. Estas neuronas, entonces, esas chispitas que se ven, esa es la energía, esa es la electricidad, es a través de la cual se maneja esa información, esa electricidad dentro de la neurona puede ser un pensamiento, puede ser una sensación, puede ser una imagen, puede ser una gran cantidad de cosas que nosotros combinamos para después crear esos circuitos neuronales. Por eso digo, es un video supremamente interesante. Aquí ya se meten en el ADN, nos explican cómo funciona el ADN y pues nosotros nos quedamos ahí en la parte de ese zoom a las neuronas, que me parece algo absolutamente fantástico, pues además de bonito y de ver desde dónde sale lo que nosotros hacemos con la programación neurolingüística. Aquí termina nuestra charla de hoy. Quiero responderles algunas preguntas. Si alguno de ustedes tienen, recuerden por aquí, por el chat. Se me perdió. Me pueden preguntar cualquier cosa que nos haya quedado totalmente esclarecida en la explicación que les di, que no les fuera clara de alguna forma. No sé, me gustaría de pronto, si veo por aquí, ya me están preguntando por aquí, claro, la conferencia, absolutamente todas las estamos grabando. De hecho, hemos publicado algunas completas en nuestro canal de YouTube, hay otras que sí las guardamos en los cursos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Vamos a tratar de seguir dando estas charlas gratuitas, depende de que ustedes se lo cuenten a mucha más gente, que compartan esto con otra gente y que así podamos seguir teniendo las charlas gratuitas. De todas maneras, las charlas que ustedes se pierdan, las charlas posteriores, las que van a ser muchísimas charlas porque tenemos muchas planeadas para todo el año, siempre las van a encontrar y van a tener acceso las personas que adquieran los cursos completos que tenemos en nuestra página web, que es inteligenciaemocional.com.co. Me gustaría, no sé, de pronto, Ernesto, que lo veo por ahí, que nos diera un testimonio. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Sí, claro, perfecto. Sí, te escucho, espera. Ernesto es una de las personas que nosotros estuvimos asesorando. Él es de Guatemala o de Honduras. Sí, de Guatemala. Ok, de Guatemala. Ernesto es una de las personas que adquirió uno de los cursos, el curso de establecimiento de metas. No sé, si quieres darnos un testimonio, contarnos cómo ha sido la técnica, si la has aplicado, si te ha resultado, qué dudas has tenido. Cuéntanos. Pues yo creo que me empecé el curso hace como, este es mi quinto mes, mi cuarto mes, perdón. Uh-huh. Mi cuarto mes y yo empecé el curso a través del curso de los 21 días, que tienes los videos de 21 días. Y yo completamente sin saber lo que era por ejemplo, un mandala del equilibrio. Ajá. El mandala del equilibrio, para que no saben, perdón que te interrumpa, es como nuestro listado de deseos, nuestro listado de mapas. Nosotros lo llamamos mandala del equilibrio porque de hecho él tiene un equilibrio, toda esa explicación está
en el curso pues, que Ernesto nos está contando. ¿Cómo te fue con el mandala? Pues empecé a hacer el mandala y en realidad desde que empecé a hacer el mandala me di cuenta de muchas cosas, de cómo no tenía yo, algunas de mis partes de mi vida no tenía metas. Y yo creo que, lo que me ha ayudado es que las metas que yo me he puesto han ayudado una con la otra. Y cada una es como le ha dado energía a la otra parte de mi vida. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, estaba demasiado enfocado en algunas partes de mi vida y por eso nunca alcanzaba la felicidad. Ajá. Y cuando me di cuenta de esto y en realidad empecé a hacer el proceso, después de ya tener mi mandala, empecé a tener el proceso y me da cuenta lo que me ha fascinado completamente de esto es de que como tú dices, de que no, esto no es de que va a venir del cielo, sino que mi pensamiento ahora es completamente distinto. Ahora mi forma de pensar es mucho más creativa. Y me he dado cuenta lo fácil que se me ha hecho ahora, o sea, eh, cambiar mi forma de pensar y lo fácil que se me hace ahora alcanzar mis metas, porque ahora es como entiendo mucho más de lo que, o tal vez estoy como más relajado, estoy más pendiente a las cosas positivas que me están pasando y yo siento que cuando me doy cuenta de esas cosas, cuando yo soy eh, una luz positiva, una energía positiva a las personas de mi alrededor, eso se me devuelve. Qué bueno. Completamente. Y eso... Ajá. Cuéntanos una cosa, pues porque es que es muy importante para nosotros, porque hemos encontrado que muchas de las personas que en algún momento han escuchado sobre programación neurolingüística o que alguien les ha comentado, han vuelto el cuento de la PNL muy místico. No todo el mundo, pero hay unos que se han metido en el cuento místico, que se han pegado mucho a la religión y nosotros siempre queremos explicarle a la gente que no tiene que ver ni con religión, ni con misticismo, ni con agüeros, ni con amuletos. Es algo simplemente fisiológico que nosotros tenemos y que cuando programamos una meta de una forma correcta, nuestro cerebro reacciona, nuestro cuerpo reacciona y por ende la meta se llega a lograr y no tiene que ver con que, no sé, con otras cosas que se inventa la gente y que siempre tiene que tener esos tres pasos, pensarlo, emocionarse y hacerlo. Cuéntanos si es así como lo viviste, ya que sabes cómo es que se maneja la técnica. Sí, que claro. Y yo siento, y eso es una de las razones por las cuales muchas veces no logramos nuestras metas, es porque no lo pensamos y me he dado cuenta, porque créeme que he ayudado a varias, incluso creé un programa dentro de mi familia de que enseña un poco de la PNL y mi familia ya, por ejemplo, mi prima creo que ya compró el curso pero eso es, eso... y eso es lo que les he estado tratando de explicar, de que esto no es, por ejemplo, de que creas o no creas en Dios, o que es más el hecho de cómo, por ejemplo, es reprogramar tu cerebro, o sea, cambiar tus creencias, que al final eso es lo que determina nuestras vidas. Por ejemplo, si creemos que nosotros somos buenos, o por ejemplo, si creemos que nosotros somos personas muy fit, o que podemos comer lo que sea y nunca engordarnos, eso va a determinar cómo actuemos. Entonces nosotros podemos comer un montón de cosas, y ese es mi caso, porque yo puedo comer todo lo que sea, yo hago ejercicio, y soy atleta o atletismo también, Uh-huh. y ese es mi caso, toda mi vida ha sido así, y me he dado cuenta que incluso no es genética, porque mi hermano es de las personas de que come poco y él se engorda. Y él incluso estuvimos, y te quiero contar que con él fue un mes, lo estuve guiando un poco con eso de programación neurolingüística y yo creo que ya lleva como 12 kilos que bajó en un mes.
Qué bueno. Y empezó a hacer ejercicio y para mí es impresionante porque yo nunca lo había visto así. Y Excelente. me dice, él me dice esto, o sea, y es porque es la forma de pensar, no es porque mágicamente, pero es mi forma de pensar Exacto, que me emociona jugar a hacer esa, ejercicio. ese es Ajá, exactamente el enfoque que nosotros queremos que la gente tenga, que entienda que no es de magia, no es de pensarlo, es de aprender a programar nuestra mente. El nombre programación neurolingüística, estamos programando nuestro cerebro, nuestras neuronas, para que ellas nos lleven a actuar de X o Y forma. No significa que porque simplemente se llama así, tiene un nombre a veces medio espacial, entonces que tenga que ver con la religión, con la bendición. Como les digo, siempre, si ustedes son creyentes, si ustedes a ese mandala, que hay una parte que tiene que ver con la creencia, con la religión, cualquier religión, si ustedes apoyan ese pensamiento y esas metas con la religión, obviamente que les va a ayudar a catapultar esas cosas, porque si ustedes creen vehementemente que el hecho de que hace un tiempo, no sé, tienen algo que alguien les regaló y que eso les lleva suerte, es lo que están grabando es en su cerebro, una forma que les dice, listo, es que cuando trabajas con esto, cuando tienes esta medallita en el bolsillo que te regaló alguien que quieres mucho y te dijo que era para la buena suerte, en tus exámenes, por ejemplo, lo que está haciendo es creando un programa en el cerebro que le dice, listo, como allá ya tienes el sentimiento fuerte creado y tienes esa creencia, yo, que soy tu cerebro y tu inconsciente, lo que voy a hacer es crear unas neuronitas, un programita por allá que dice que vas a recordar más lo que necesitas recordar para tu estudio. Punto. No tiene que ver con magia, no tiene que ver con esoterismo ni con cosas. Son cosas totalmente realizables y demostrables, y eso es lo que nos está contando Ernesto. Me encanta eso, no sabía eso, pues mucha gente que toma los cursos, pero no tenemos a veces oportunidad de que nos cuenten eso, con que les haya ido bien tenemos, no mantenemos muy enfermos o muy pendientes pues, de qué es lo que le está haciendo la gente. Vemos que cuando la gente o vuelve a comprar el curso o compra la membresía o están las charlas, pues es porque de alguna forma le está funcionando. Muchas gracias, Ernesto, por tu intervención y que bueno, felicita a tu hermano, a tu prima y a tu familia si están haciendo y están utilizando las técnicas de PNL y que por favor no lo vuelvan esotérico. Esto es prácticamente una ciencia tal como es la psicología, la neurofisiología, porque son dos ciencias en las que se apoya la programación neurolingüística. Muchas gracias, Ernesto. No sé si no, alguien más. muchas gracias a ti por todo lo que haces y por transmitirnos esta información que ha sido muy valiosa y muy importante para mi vida. Es con muchísimo gusto, créeme que sí. No sé si alguien, te voy a cerrar el audio, Ernesto, si alguien más de las personas que veo ahí visibles quiere darnos algún otro testimonio, me dicen por el chat, si no terminamos la charla por el día de hoy. Les recuerdo, nuestro sitio es inteligencia emocional. Inteligencia emocional.com. Ahí siempre les damos más información sobre lo que estamos haciendo. Ahí están nuestros cursos. En la página encuentran nuestro canal en YouTube, encuentran nuestra página de Facebook, importantísimo, porque por ahí también les estamos mandando la información. No todas las veces les podemos mandar un correo electrónico por cada contenido que sacamos o por cada charla que vamos a dar, así que es muy bueno que se hagan seguidores en nuestros canales para que se enteren del tipo de cosas que estamos constantemente haciendo. Muchas gracias a ustedes por participar, gracias a los amigos que están a través del Skype, nunca los olvidamos, por aquí no los escuchamos porque ya hicimos las pruebas y nos fue un poquito el sistema, pero de todas maneras sabemos que están ahí pendientes y que están escuchando y aprovechando esta información que les estamos dando. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, yo soy practitioner en programación neurolingüística. Un placer estar con ustedes, estén pendientes que volveremos a tener charla este próximo jueves y si Dios quiere también el sábado otra charla con otro tema de estos interesantes. Recuerden que nos quedan todavía otros 4 perfiles de las dominancias cerebrales. Hoy nos concentramos en uno. Esperemos que hayan captado bien toda esa información. Nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto y gracias.